Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Bien, vamos a buscar ahí Romanos 4:17. 4:17. Romanos 4:17 dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Padre, agradezco el tiempo que nos permite de poder adorar y bendecir tu nombre. Ha llegado el momento, Señor, de exponer tu palabra. Pido que me ayude, Señor, a poder darme a entender que cada uno de nosotros pueda estar receptivo a lo que tú quieres poner en nuestro corazón. Ayúdenos a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que esta palabra traiga beneficio a nuestro espíritu, alma y cuerpo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, como hijos de Dios debemos estar familiarizados con el lenguaje de nuestro Padre Celestial. Amén. Y la Escritura dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. En otra palabra, el lenguaje de Dios es un lenguaje de fe, porque la fe opera en esa esfera. Ahora, según Romanos 10, 8 al 9, yo quiero que vaya corriendito conmigo allí, tenemos cómo opera ese lenguaje de fe, que en otras palabras, hermanos, es palabra de Dios. El lenguaje de fe es palabra de Dios. Romanos 10, 8 dice, al final de ese versículo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, lenguaje de fe. Miren que está compuesto el lenguaje de fe. Este es el lenguaje de fe o la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahí hay tres aspectos en los cuales opera el lenguaje de fe. El lenguaje debe de ser, hermano, creído en el corazón, debe de ser confesado con nuestra boca y por último, obedecido. Así es como opera el lenguaje de fe. Ahora bien, dijimos, hermano, que el lenguaje de fe, bueno, en cuanto al segundo aspecto, que es la confesión, lo hemos estado considerando en diferentes áreas, porque la primera ya lo vimos, ¿no? Que debe de ser creída. Y ahora estamos hablando que debe de ser confesada, ¿verdad? Lo que yo creo debo de confesarlo. Lo que tengo en mi corazón, ¿qué lo expresa? Mi boca, porque de la abundancia del corazón habla mi boca. Entonces, ese es el otro aspecto. Creo la palabra y la confieso. En Efesios capítulo 5, 19, 20, tenemos las áreas en la cual opera la confesión. Fíjese bien, hermano. Tenemos las tres áreas en las cuales opera esa confesión del lenguaje de fe. Efesios 5, 19 al 20 dice que opera en nuestras conversaciones. Por eso es que dice ahí, hablando entre vosotros ¿con qué? Con palabra de Dios, lenguaje de fe, ¿verdad? Hablando entre vosotros con salmos. Luego también debe de ser expresado en nuestras alabanzas. Continuamos leyendo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Y eso es lo que hemos venido discutiendo, hermano, a lo largo de estos jueves, ¿verdad? La confesión de fe en nuestras alabanzas.
Ahora vamos a seguir avanzando, porque la confesión de fe también abarca otro aspecto. Y ese lo tenemos en el versículo 20. Quiero que lo leamos. ¿Qué dice, amado? Dando siempre gracias. Ahí está. Donde opera el lenguaje de fe. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos darnos cuenta las tres aspectos en los cuales opera el lenguaje de fe en nuestras conversaciones, en nuestros cantos y en nuestras acciones de gracias, hermano. Y eso es lo que yo quiero abordar estos jueves. La confesión de fe en nuestras acciones de gracias. Fíjese que al igual que la alabanza dirigida a nuestro Padre, la acción de gracias, hermano, debe de ser hecha independientemente de lo que sienta o en el entorno en el que yo me rodeo. Por eso es que dice allí, yo quiero que vayamos otra vez a Efesios 5:20 para dar fe a lo que digo. Si usted mira con detalle, dice, dando siempre gracias por todo. La expresión dando siempre gracias se refiere a que nuestro agradecimiento va a ser expresado por nuestra boca independientemente de nuestro estado anímico. Tenga ganas o no tengo ganas, yo debo de expresar agradecimiento a mi Dios. Dando siempre gracias. Fíjese bien, igual que la alabanza, ¿verdad? Que no debe de ser almática, es decir, movida por sentimientos o emociones o por circunstancias. Lo mismo el ser agradecido. Siga leyendo. Dando siempre gracias, ¿y qué sigue diciendo? Por todo. Ahí habla que independientemente cuál sea nuestro entorno, bueno, malo, haya algún causante o motivo por el cual ser agradecido o no lo haya, aún con todo eso, yo debo de ser agradecido. Debo de ser agradecido. Entonces, aquí podemos darnos cuenta que el agradecimiento se convierte en un mandamiento de Dios para cada uno de nosotros. No es una opción ser agradecido. Es parte de nuestra naturaleza implantada por nuestro Padre el poder ser personas que agradecen a Dios por todo lo que recibimos de Él. ¿Me escucha? Independientemente, fíjese bien, con ganas o sin ganas, sin motivos o con motivos, debemos ser agradecidos con Dios. Ahora, esto solamente lo podemos hacer, hermano, desde la parte más profunda del hombre. Es decir, el agradecimiento del creyente, del Hijo de Dios, debe de nacer del Espíritu, así como debe de nacer la alabanza. ¿Se acuerda usted del versículo que dice que los adoradores al Padre lo hacen en espíritu? Hablando del espíritu humano, lo mismo sucede con el acto de agradecer. Solamente una persona, hermano, que vive y anda en el Espíritu puede dar ese tipo de agradecimiento. Solamente una persona que cultiva una comunión con Dios va a encontrar en su ser interior, es decir, en su espíritu, la fortaleza para poder mantener una acción de gracias a Dios independientemente de la situación que le rodee. Así que esto no es de todos, sino de aquellos que andan y viven en el Espíritu, que han sido fortalecidos por el Espíritu mismo en su ser interior, es decir, en el espíritu humano nuestro. Solo ellos, hermano, pueden levantar acciones de gracias aún en medio de pérdidas o de situaciones difíciles. Ahora bien, ¿qué es la confesión de fe en nuestras acciones de gracias? ¿Qué es la confesión de fe? Fíjese bien. Es declarar, hermano, hablar la palabra de Dios
ya sea una promesa que está escrita o una promesa que se te ha sido dada por una revelación directa o por otros medios, por algún ministerio profético, etcétera, ¿verdad? Es esa facultad de poder confesar con nuestra boca una promesa que Dios nos da y darle gracias a Dios anticipadamente por su respuesta. ¿Me escucha? Por eso es una confesión de fe. Porque por lo general nosotros agradecemos lo que ya tenemos, lo que ya hemos recibido. La confesión de fe en acción de gracias opera, repito, en esa esfera en lo que aún con mis ojos yo no lo veo, ni aún lo puedo palpar ni tocar, pero que tengo convicción de que viene. ¿Por qué razón? Porque Dios me lo ha dado a través de su palabra, esa promesa que espero. Porque Dios me ha mandado, ¿verdad?, a través de un sueño, una visión, una promesa, ¿verdad?, que igual yo la confieso con mi boca y le doy gracias anticipadamente por ella, o por algún ministerio profético de alguien que se acerca y Dios la usa y te dice: mira, Dios te va a dar esta bendición. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias por esa bendición. No la tengo todavía no la puedo ver, no la puedo palpar, pero yo la confieso con mi boca y te doy gracias por ella. Esa es confesión de fe en las acciones de gracias. Ahora, cuando hay promesas establecidas en las escrituras, esas obviamente, hermano, no necesitan ser confirmadas, porque la palabra de Dios es infalible. Lo que sí necesita usted confirmación es cuando es una palabra dada por algún profeta o por algún mismo sueño o visión que usted ha tenido. No puede irse a la primera. ¿Me escucha? Porque yo puedo recibir una promesa independientemente a las que hay aquí, que yo llamo comunales, es decir, que son para todo el pueblo de Dios. Pero hay promesas muy específicas, muy particulares, que Dios las va revelando a medida de que nosotros vamos dando pasos de fe con el Señor, hermano, en nuestra vida espiritual. Él va mostrándote y revelándote propósitos para tu vida, que se constituyen en promesas. Amén. Pero esas promesas que te las revela, ya sea con visiones, con sueños, a nivel personal o por otros medios humanos, ¿verdad? Como le digo, un ministerio profético, debe de esperar tú la confirmación para afianzarte de ella. ¿Me escucha? ¿Por qué le digo eso? Porque en 2 Corintios 13:1 tenemos precisamente ese lineamiento. Dice allí: por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando viene alguna palabra profética a mi vida que no está contemplada en la escritura, yo debo de esperar la segunda confirmación y hasta la tercera confirmación. Si el Señor se pasa, pues gloria a Dios, hermano. Porque eso quiere decir que eso viene, porque viene. ¿Me escucha? Y lo hace de formas independientes, es decir, no te la da la misma persona, sino que otra persona muy ajena a ti te vuelve a repetir la promesa. Luego estás con otro grupo en momentos de oración y otra persona que ni te conoce te lo vuelve a confirmar, y así sucesivamente. Cuando está esa dinámica, entonces ahí es donde tú tienes que afianzarte a esa promesa y no dudar. ¿Me escucha? Afianzarte a esa promesa porque ha sido ya confirmada por más de 2 testigos diferentes. Por lo tanto, ¿qué me toca a mí como creyente? Darle gracias a mi Padre anticipadamente por lo que ya voy a recibir, o por lo que estoy por recibir. ¿Me estoy dando a entender, amado? Bien, vamos a dar algunos ejemplos escriturales, hermanos, sobre confesiones de fe en acciones de gracias. Nuestro Señor Jesucristo se movía bastante en esta situación.
Yo encontré en el ministerio de Jesús en 3 ocasiones que Él dio gracias anticipadamente por algo que pedía a su Padre, hermano. Y vamos a aprender ahora en la primera experiencia que tuvo Jesús en cuanto a esto. Para ello quiero que vayamos a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, ahí tenemos la primera ocasión donde se registra una confesión de fe en acción de gracias. Juan 6, por favor. Bien, fíjese bien. Versículo 11, dice así: y tomó Jesús aquellos panes, ¿y qué dice, amado? Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían. Aquí podemos ver, hermano, a nuestro Señor Jesucristo dándole gracias al Padre de una forma anticipada por un milagro de multiplicación de panes y peces. Fíjese bien. Ahora, partamos, hermano, de ese fundamento que yo puse al principio, ¿verdad? Que esa palabra debe de estar dada del cielo, ¿no? Y así fue con Jesús. Jesús había recibido una revelación de parte de su Padre previamente de lo que Él quería que hiciera en ese momento específico. No fue una cosa que Él, ¿verdad?, quiso hacer por hacer. No. Él permitió, hermano, ser direccionado por su Padre. ¿Por qué digo esto? Lea Juan 6, 5, 6, por favor. Mire, dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. ¿Y qué dice ahí, amado? Mire qué interesante, porque él sabía lo que había de hacer. En otras palabras, ya Dios le había revelado una bendición, un milagro que estaba por acontecer, y en base a ese conocimiento agradecía el resultado, aunque en ese momento no se miraba con los ojos físicos. Me estoy dando a entender. Jesús, amado, no hacía nada sin el consentimiento de su Padre. Por eso le digo que fue una revelación de parte de Él hacia su vida. Sabía qué hacer. Él sabía qué hacer porque el Padre se lo había revelado. Ahí en Juan 5:30 dice esto de Jesús, de una persona que obviamente vivía y andaba en el Espíritu. Por eso le digo que solamente personas que andan y viven en el Espíritu, que se han fortalecido en su ser espiritual, pueden dar este tipo de confesiones de fe en acciones de gracias, hermano, anticipadas. Dice allí Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, ¿según qué? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que, ¿cómo puedo entender la frase que dice cuando Jesús dijo, porque Él sabía lo que había de ser? Obviamente, Él ya había recibido por los dones del Espíritu una revelación de parte de su Padre Celestial sobre lo que tenía que hacer con aquellos pocos panes y peces. Y por eso es que lo vemos a Él levantando sus ojos al cielo, levantando aquella poquedad de alimentos y dando gracias anticipadamente por la bendición que en ese momento iba a suceder. Ahora quiero que note las circunstancias en que fue dada la confesión,
Porque hemos ya dicho, hermano, a través de la palabra, que debemos de dar gracias siempre y por todo, ¿verdad? Independientemente de las circunstancias adversas que podamos tener a nuestro entorno o cómo nos sintamos. Ahora, veámoslo esto en Jesús, para que vea que así es. Es independiente al entorno que me rodea. Fíjese, ¿cuántos panes tenía Jesús y cuántos peces tenía? Juan 6:9. Mire, aquí tenemos una descripción de las circunstancias que rodeaban a Jesús mientras él confesaba con su boca aquella acción de gracias. 6:9 dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebadas y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto?, dijo Andrés, un discípulo de él. Obviamente aquí tenemos, hermano, la racionalidad, ¿no? Hablando, y la fe por otra parte. A veces es como el agua y el aceite, no hay nada, no tienen nada de que ver. La razón te dice no, la fe te dice sí. Amén, hermano. La lucha que muchas veces nosotros tenemos, y créame, hermano, que en nuestras congregaciones hay muchos Andreses. Hay muchos Andreses que constantemente están poniéndote, te están cuestionando a ver si verdaderamente, ¿verdad?, está fundamentado en lo que has creído. Y te cuestionan constantemente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Amén, porque es algo natural y que te va a llegar. ¿Me escucha? Así que no se preocupe, hay gente que incrédula, gente que no le esté creyendo, etcétera. Lo importante es que usted le crea a ¿quién? Aquel que ha dado la palabra a su vida. Con eso basta y sobra, ¿verdad? Ahora, observe, hermano, a qué se enfrentaba Jesús. No solamente estaba la poquedad de panes y peces, sino que se enfrentaba a otra situación en su entorno bastante complicada. Versículo 10 dice: entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. 5,000 varones. ¿Y qué es esos 5 panes y 2 pececillos para 5,000 varones? Y dejemos eso. En una reunión, hermano, siempre por regla general hay más mujeres que hombres. Y por lo general hay bastantes niños. Así que aquella reunión, hermano, probablemente habían unos 10,000 a 15,000 asistentes. ¿Puede imaginarse ese puñado de gente, hermano, con aquel poquito de panes? Ahora entiende por qué Andrés dijo: ¿y qué es esto? Poco para estos puñada de gente. No va a dar abasto. Sin embargo, Jesús había recibido ya una palabra, y en base a esa palabra se movía en acción de gracias anticipada. Amén. Ahora, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la incredulidad de ciertas personas, ¿verdad que él no dejó de ser agradecido? Por eso vuelvo al punto de Efesios, ¿verdad? Cuando se nos exhorta a Efesios 5:20, dad siempre gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Independientemente cual sea la circunstancia, independientemente de lo que digan los demás, debemos de confesar con nuestra boca lo agradecido que estamos con Dios por aquello que está por venir, hermano. Y aquí lo vemos en acción. Circunstancias adversas y difíciles, pero eso no eclipsó a Jesús. Él pudo dar una confesión de fe en su acción de gracias anticipadamente. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue abrumador, hermano. ¿Qué dice el versículo 12 y 13?
Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mire cuál fue el resultado, hermano, de la confesión de fe, de acción de gracias. Fue una respuesta visible, palpable, no solamente para Jesucristo mismo, sino para toda la multitud que estaban rodeando a Jesús. Y es que Dios siempre va a honrar la fe de sus hijos, hermano. Dice la palabra que el que cree en Él no será avergonzado. Por eso es que debemos nosotros creerle a la palabra de Dios, estar convencidos de ella y como acto de fe agradecer por lo que viene. Porque Dios va a honrar esos pasos de fe como lo vemos aquí en el caso de Jesús. Ahora, hermano, este incidente de Jesús es un ejemplo a seguir para cada uno de nosotros. En 1 Juan 2:6 dice que nosotros somos seguidores de Jesús y debemos de imitarlo a Él. Dice así: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Mire, en otras palabras, debemos de imitar la fe de Jesús. Debemos de cultivar esas actitudes de Jesús ante las dificultades, ante los desafíos. Hay que poder ver más allá del obstáculo. Hay que visualizar una respuesta y ser agradecido por ello. Esa era la forma como operaba Jesús. Y esa es la forma en que yo y usted debemos de operar, porque somos discípulos de Cristo. Y el discípulo hace lo que su maestro le enseña. Amén. Así que no es algo que usted puede decir, pero que esto es imposible. Obviamente, si estamos en la carne, eso es imposible. Porque mire, hermano, las cosas de Dios no se pueden llevar a cabo con la fuerza de nuestra carne, ni por capacidades ni habilidades humanas. Es a través del poder del Espíritu Santo, que nos da la gracia para poder recibir, hermano mío, todas esas bendiciones y poder enfrentar los retos de la vida. Solamente una persona que anda y vive por fe va a creerle a Dios en la adversidad y va a ser agradecido, aunque aún no tenga la respuesta en su mano. Mire, hermano, la confesión en nuestras acciones de gracias nos retan a darlas de una manera anticipada, independientemente cuál sea nuestro entorno, independientemente cuál sea nuestro estado de ánimo o independientemente de lo que piensen los demás, como lo vemos en el caso de Jesús. ¿Verdad que las circunstancias eran adversas en Jesús? ¿Verdad que había gente incrédula con ella, hermano? Y gente que Jesús estaba formando y que había visto ya bastantes milagros. Y sin embargo, ante aquel desafío dijeron: pero ¿qué es esto tan poco con la multitud que tenemos enfrente? Y no se dieron cuenta, hermano, que ahí estaba aquel que todo lo provee, lo multiplica. ¿Verdad? Entonces, debemos estar conscientes que nuestras acciones de gracias deben de operar independientemente de nuestro estado de ánimo y de nuestro entorno, como lo vemos aquí. Todos nosotros recibimos promesas de parte de nuestro Padre. Aquí vengo ya, vamos a aplicarlo ya a nuestra vida, ¿no? ¿Qué puedo sacar yo de esta historia de Jesús? Bueno, Jesús operó en base a un conocimiento previo de lo que Jehová quería para su vida en aquel momento, ¿verdad que sí? Igual nosotros tenemos un conocimiento previo de lo que Dios
hermano, ha provisto para nosotros en tiempos determinantes en nuestra vida. Por ejemplo, en tiempos de escasez, ¿verdad que hay promesas de provisión? Que ya el Padre ha desatado. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? ¿Voy a cuestionar esas promesas? No. Yo debo de ser agradecido por esa promesa y esperar que se cumpla esa palabra. ¿Me explico? En Mateo 6:31, quiero que vaya conmigo, porque ahí tenemos una promesa de provisión. Fíjese bien, porque toda confesión debe de partir de algo, de un conocimiento previo. Repito, lo que creo, lo confieso. Bueno, Mateo 6:31-33 dice: no os afanéis pues diciendo, aquí está hablando Jesucristo sobre guardarnos del afán y de la ansiedad de la vida. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre, mire, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Todo padre responsable sabe la condición que está enfrentando su hijo, hermano. ¿Sí o no? A veces sin que el hijo le pida algo, el padre que es observador y que verdaderamente es padre, va a poder evaluar la condición de su hijo y va a suplir la necesidad que éste tenga. Cuanto más nuestro Padre Celestial. Si nosotros, siendo malos, como dice la Escritura, hermano, saben dar cosas buenas a nuestros padres, a nuestras vidas, cuánto más nuestro Padre Celestial. Si usted es un hijo de Él, que yo no lo dudo, usted debe de tener confianza en la provisión que Dios le va a dar día a día. Mire, hermano, que en la oración del Padre Nuestro dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. El pan ¿de cuántos días? De cada día. En otras palabras, debemos de aprender a vivir un día a la vez. ¿Y qué cuesta eso, verdad, hermano? Obviamente Dios no está en contra de la provisión, que nos anticipemos, hermano. Pero a veces el afán, y a veces como que se nos pasa la mano y caemos, hermano, en una situación que vivimos para el futuro, cuando ni siquiera sabemos si vamos a estar en él. Y descuida usted su presente. Yo no sé si me estoy dando a entender. A veces estamos viviendo anticipadamente algo, hermano, cuando ni siquiera sabemos si vamos a estar metidos en ese lío. A veces estamos planeando el día de mañana y usted no sabe si va a amanecer bien el día de mañana. Por eso es que el Señor dice: un día a la vez. El pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de mañana, dámelo, Padre. No, el pan de cada día, dámelo hoy. Así que lo que debe de estar seguro usted es que el Padre va a proveerle a usted esa provisión. En momentos de necesidad, no importa cómo esté la situación, porque ya vemos, hermano, que nosotros como hijos de Dios no dependemos de gobierno, no dependemos de circunstancias, no dependemos de tierras, dependemos de Dios. Toda dádiva y don perfecto, ¿de dónde viene? No de manos de presidentes o de reyes o de gobernantes. Viene de nuestro Rey de Reyes que está allá arriba. Y en el cielo no hay escasez, le cuento, ni crisis. Y por eso mismo es que debemos de tener confianza que mi Padre me va a proveer. Yo no sé cómo. Yo no sé qué medio va a ocupar. Lo que sí sé es que el pan de cada día lo va a tener en la mesa. ¿Me escucha, hermano? Así que no debemos de estar con aquella ansiedad, hermano, de que el día de mañana, a saber qué me va a pasar, a saber qué va a acontecer. No, hombre, viva un día a la vez. Obviamente, seamos responsables con las cosas que tenemos, con lo que Dios nos ha confiado. Pero no viva para su mañana cuando no sabe si va a estar en su mañana.
Viva su presente con confianza en el futuro. ¿Me escuchó? De que el Padre va a tener control de aquella situación de la cual usted no tiene seguridad. Por eso es importante depender de Dios. El pan de cada día, dánoslo hoy. Mire, hermano, y eso lo vemos en la naturaleza. Yo observo mucho, yo soy muy observador, porque a mí Dios me habla mucho en cosas. Ya vamos a llegar a un punto donde vamos a otro lenguaje del espíritu, porque Dios nos habla a través de la naturaleza, hermano, y de cosas, detalles. Pues estaba yo observando a los pájaros, hermano, y mire, bien curioso. Yo hasta la fecha no veo que ningún pájaro tenga provisión para el día de mañana. Ahí están los pajaritos apocollados, ¿verdad, hermano? En las ramas de los árboles. Pero yo no veo el gusanero a la par. Dicen, esta es la provisión para el día de mañana. Este es mi desayuno, allá está el almuerzo y hasta la cena. Tranquilo, ya tengo el día satisfecho. Estoy tranquilo. Yo no he visto ningún pájaro que tenga provisión de gusanos para el día de mañana. Y si vuestro Padre sostiene las aves del campo, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe, dice el Señor? Mire, hermano, aprendamos de esos hombres, a los animalitos que son irracionales. Los animales, a veces los animales nos dan una grandes cátedras de dependencia de Dios, hermano, que uno se queda sorprendido y se queda en la vil calle, porque ni por cerca nos parecemos nosotros a esos animalitos, hermano. Y ahí están. Y al siguiente día, pues ahí los ve usted, ¿verdad? Pero en la noche ahí están, hermanos, sin nada, encomendados completamente a la voluntad de Dios, confiando en Él. Y esa es la actitud que Dios quiere que usted tenga. Dios no está en contra de que usted pueda, si Dios le bendice, ¿no?, que usted pueda tener su cuentita bancaria por ahí, que usted pueda tener unos ingresos. Está bueno si los puede tener, excelente, pero no ponga su confianza en las riquezas de este mundo. Su confianza debe de estar puesta ¿en quién? En Dios. Porque repito, esas cosas son eternas, son pasajeras, hermano. El mundo pasa, dice. Todas las cosas que el mundo ofrece son pasajeras. Por lo tanto, usted no debe de tener puesto su corazón en cosas pasajeras, sino en las cosas eternas, porque esas son permanentes. Así que cuando Dios nos da promesas de provisión como las que acabamos de ver, hay que ser agradecidos. ¿Y qué es lo que me toca a mí decir? Señor, gracias te doy por la provisión que tú vas a tener para mí, para mi familia, Señor, el día de mañana, si tú me permites abrir mis ojos. Gracias, Padre, por esa provisión que tú vas a poner. Mire, hermano, yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que contar sobre milagros de provisión, que a veces en tiempos de crisis y duras situaciones, bueno, en tiempos de pandemia pudimos ver la mano. Yo no sé cuántos de ustedes vieron la mano de Dios en pandemia, hermano. Yo sí, hermano, de una forma maravillosa. Lo curioso es que había personas que me decían, hermano, de usted no nos vamos a olvidar. Yo cuando oigo a personas así no les pongo atención. Yo aprendí ya mi lección. La gente que promete cosas no cumple. La gente que quiere dar así te lo da. No andar con tanta cosa que mire, le voy a dar esto. No, eso es mentira. Yo, bueno, en mi experiencia, ¿verdad? Si usted ha tenido experiencias diferentes, pues gloria a Dios, aleluya, hermano. Pero mi experiencia no ha sido esa con la gente. A mí me han dicho muchas promesas. Le prometo, yo todavía estoy esperando, de 25 años estoy esperando algo que alguien dijo por ahí. 25 años. Entonces yo aprendí, hermano, a creerle a Dios, no a los hombres. Porque yo digo, bueno, el que quiere dar, lo da sin tanto hablar, ¿verdad? Y Dios así es. Así que en mi experiencia yo pongo la confianza en Dios. Lo que le quiero decir yo es que, bueno, decía, ¿verdad? No vamos a olvidar de usted, ¿verdad? Bueno, y esa persona, pues yo ni la vi nada, hermano, ¿verdad? Pero Dios traía gente, llevaba gente.
a la casa con provisión, hermano. Y de repente gente que ni siquiera uno se imaginaba, Dios, el Señor tocaba y había provisión. ¿Quién era eso? ¿Qué era eso? Nuestro Dios, hermano. Para que vea que Dios cumple su promesa. Cuando Él te dice, no te voy a dejar, no te voy a desamparar, hombre. Jehová es mi pastor y nada te va a faltar. Ahora, ese nada te va a faltar no quiere decir que va a tener siempre en abundancia, sino que va a tener lo justo y lo necesario. Así que no podemos ponernos a discutir estas palabras, estas promesas de nuestro Padre, sino que lo que me toca a mí es dar una confesión de esta promesa con acción de gracias. Padre, gracias por esta promesa de provisión. Que aunque yo no tenga ahorita, Padre, porque tú sabes en qué situación estoy, yo no me he podido mover, mis hijos están enfermos, yo no me he podido mover a trabajar, Padre mío, un caos aquí. Es como que fuera hospital aquí en mi casa, Padre eterno, no me puedo mover, tengo que estar atendiendo gente, no he podido ir a buscar dinero. Señor, yo estoy confiando en ti. Y de repente llegan. Y de repente llega la provisión. En el momento justo y preciso, amado. Entonces, ¿Dios es fiel a su palabra? Claro que sí. Entonces, ahí es donde uno debe de confesar esa promesa, esa confesión de fe, esa confesión en la palabra de Dios, con una acción de gracias anticipada. Hay promesas también de sanidad, hermano. En Éxodo 15:26 dijo el Señor Jehová, porque yo soy Jehová tu sanador. Allá en Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros. En pasado está ese verbo, fíjese. En pasado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Y qué son esas? Son promesas. Son promesas dadas para el pueblo. Son promesas dadas por Dios para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Confesar esa promesa con mi boca y ser agradecido. Aunque en ese momento yo no vea la situación, yo voy a agradecer a Dios. ¿Me escucha? Hace años, hermano, me hicieron una mala praxis. Me operaron, me dejaron un líquido retenido aquí en la pierna. Y me lo tenían que extraer con jeringa. Y eso para mí era bastante doloroso. Yo estaba pequeño y usted sabe que a los niños por regla general no les gustan las inyecciones. Y a un adulto uno eso le huye. A mí ya me pasó esa fobia esa, ¿verdad? Pero de niño sí pegaba el grito cuando miraba la aguja, hermano. Era gritón, ¿verdad? Y me hicieron una mala praxis y tenían que sacarme el líquido con la aguja. Pues un día mi madre me llevó a un servicio de oración. Y la hermana se acerca a mí y me dice, yo estaba, quizás tenía mis 15 años, 12, 15, algo así. Y me dice la hermana, porque le comentamos el problema, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted tiene confianza de que Jesús lo puede sanar? Me dijo. Y yo sí, le dije. Claro, le dije. Bueno, pues, y la hermana oró, ¿verdad? Y yo me fui con aquella convicción de que el Señor hizo algo, hermano. Fíjese, a la semana eso había desaparecido. Había desaparecido. Entonces yo aprendí, hermano mío, a que cuando yo veo una promesa, yo la debo de confesar y retener, creyendo en ella, hermano. Mas cuando estamos convencidos de esto, que es nuestro Padre que lo ha dado, entonces ¿qué resta más que ser agradecidos? Y decir, Padre, gracias, te anticipo mi acción de gracias, Señor, por lo que tú ya has hecho en mi vida. No lo que vas a hacer, por lo que tú has hecho en mi vida. ¿Me escucha? Y a veces necesitamos esa fe, hermano. Esa fe de niño, hermano. Como que nos falta mucho a nosotros, ¿verdad?
A veces ponemos mucho la confianza en los instrumentos que Dios ocupa y no en Dios. Y debemos de confiar en Dios, hermano, para poder recibir la bendición de Él. ¿Me escucha? Porque a veces uno puede recibir la sanidad sin necesidad de que alguien te ponga manos. Fíjese que un día fuimos también a una campaña. Por cierto, fue de sanidad divina, ya hace años de eso también. Yo estaba incluso metido en el coro, porque llegó un hermano bien reconocido a nivel mundial y a él le gusta mucho los coros, ¿verdad? Un coro de 1000 voces, hermano. Pues en eso andaba yo ahí, allá. Y también estaba mi mamá. Mi mamá para ese entonces tenía un problema de espolones. Fíjese. Durante la campaña jamás el hermano habló sobre espolones. Simplemente empezamos a adorar a Dios, hermano. Fíjese qué cosa más maravillosa. Se empezó a adorar a Dios y el hermano empezó a lanzar estas promesas escritas en la palabra. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Jehová, tu sanador, apropiese de esa promesa. Y el montón de la gente cantando. Y qué cosa más maravillosa, hermano. Mire, hermano, como a la semana mi madre había sido sanada de los espolones. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente: a los días le empezó a doler otra vez. Y viene ella y empieza a decir: yo he recibido mi bendición, yo he recibido mi sanidad, yo me apropio de esa promesa de sanidad y por él yo soy sano. ¿Y sabe qué? Eso desapareció, hermano. Mire, una cosa que usted debe de manejar es esto: las cosas se reciben por fe y se mantienen por fe. Porque a veces el enemigo es astuto, hermano. De repente Dios hace un milagro maravilloso y al siguiente día los mismos síntomas. Y de repente viene aquella vocecita diciéndote: mira, no te sanaste. Y como conforme a lo que uno cree, así es, ¿verdad, hermano? Y allí es donde está el peligro. Cuando uno se deja de minar la cabeza, hermano, el pensamiento, hermano, por los dichos del enemigo y no por la palabra de Dios, estamos en riesgo de perder ese favor, esa gracia recibida. Porque repito, por fe se reciben y por fe se mantienen. Así que hay que ser agradecidos con Dios. Y aunque usted pueda estar sintiendo un dolor y ya usted sabe que ya Dios hizo una sanidad, ¿qué debe de hacer usted? Gracias, Padre, te doy por mi sanidad. Entonces, así es como se logra mantener uno, hermano, con su bendición. Porque el trabajo del enemigo es robar donde hay bendiciones. Y no debemos de permitir que el enemigo robe. ¿Me escucha? También tenemos promesas de liberación. Allí en el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Pero aquí viene lo interesante. El Señor no niega, hermano, que vamos a tener aflicciones en esta vida, que van a haber días malos, que van a haber días grises, que van a haber días donde vamos a llorar, donde vamos a sufrir. Hay que estar preparados para esos acontecimientos y que de presto llegan. Y que no nos extrañemos que por el hecho de ser cristianos evangélicos o por estar viviendo una vida de fe y aceptable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás, hermano, no quiere decir que usted es inmune a las aflicciones de la vida. Porque como no, a todo llega. A todo nos llega. Al creyente carnal como al creyente espiritual. Con la gran diferencia que el espiritual sabe cómo sobrellevar la situación, el carnal no. Se va de pique. ¿Me escucha, hermano? Vuelvo a insistir, nuestra vida espiritual debe de ser cultivada para poder manejarnos en estas situaciones, en estas cosas. Mire, hermano, si su vida espiritual está con mediocridad, yo le digo, usted no va a poder aguantar las crisis de la vida. Y aunque tenga promesas, pero va a poder más lo que ven con sus ojos que lo que Dios le ha prometido. Cuando dice aquí
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? ¿Mm? Cristo también lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Que es algo contrario, ¿verdad?, a la aflicción, al temor y a la angustia. El Señor dice: confía. En vez de tener ansiedad, en vez de tener miedo, confía, porque yo ya vencí al sistema de este mundo. Esta es una promesa, hermano. Apropiémonos de esas promesas entonces. Confesémoslas con nuestra boca. Apropiémonos de estas verdades. Vivamos esas verdades y démosle gracias a Dios por las respuestas que vamos a recibir. ¿Me escucha? Mira, hermano, yo he sido testigo mucho de cómo Dios nos guarda y nos protege. Yo me recuerdo que un día, un 15 de septiembre fue eso, por cierto, estábamos desfilando, ¿verdad? Estábamos desfilando, hermano, pero estábamos en tiempos de guerra, estamos en conflicto aquí, ¿no? Y yo no sé, algunos tal vez se recordarán un bonche que hubo, hermano, terrible, en un pleno 15 de septiembre. Mire, hermano, yo contento, bien ilustradito los zapatos, porque iba hasta abanderado, hermano, hasta con bandera iba ese día. Cuando de repente se escucharon ¡pum! ¡Pum! ¡Ja! Hermano, pero mire, fue en cuestión de segundos cuando vi venir la estampida de gente, hermano, de cipotes, pero despavoridos. Ahí iban cachiporristas, ahí iban que llevaban banderas, pero miren, una guinda, hermano, terrible. Y yo no me quedé así, yo seguía la multitud porque ni modo. Pero qué serio, hermano. Un desparpajo que hubo, hermano. Mire, gente atropellada, gente había perdido zapatos, gente que estaba siendo pisoteada por otros que les pasaron encima. Nosotros nos fuimos a meter a un almacén que estaba con las puertas abiertas ahí, hermano, y aprovechaba y se cerraba la puerta. Pero mire, hermano, fue una cosa tremenda, hermano. Y yo le puedo decir a Dios gracias, a mí no me pasó nada. A mí no me pasaron encima esa estampida de gente, hermano, despavorida, porque fue serio. Y mire, hermano, no fueron balas, sino que un colegio, que me reservo el nombre, se emocionó el encargado de ese colegio y empezó a tirar cohetes cuando iba pasando. Y como estábamos traumados con las cosas de las balaceras, que eran una cosa ya cotidiana para nosotros, hermano, nosotros pensamos que en plena ofensiva estaba el asunto. Y toda la gente, pero mira qué feo eso, hermano. Mira qué feo. Si ahí le digo, gente que la pasó mal, pues, porque fue pisoteada y arrollada por otra gente. Entonces, en todas estas cosas, yo puedo ver cómo Dios lo guarda y lo protege a uno, hermano. Aún en las ofensivas que hubieron. Yo me recuerdo, hermano, que mi padre siempre, como allí en la casa hay un pasillo que está protegido por varias paredes, ¿no? Y yo me recuerdo que siempre mi padre nos llevaba juntamente con mi madre a ese pasillo y oíamos ta, 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 ta. Y un montón de helicópteros, hermano, y gente gritando en las calles, pero un desparpajo y el corazón me hacía, mira, hermano. Pero qué bonito es sentir el calor del Padre, hermano, en ese momento. Sentir el cuidado de alguien que te protege, que te cuida. ¿Me escucha? Y yo le digo, hermano, en esos momentos, bueno, podemos darnos cuenta de que si estamos aquí, ha sido porque Dios nos aguardó, hermano, y nos libertó de esos momentos de aflicción y de angustia, hermano, tan difíciles que pasamos. Mire, otra experiencia fue, yo estaba trabajando en una fábrica para ese entonces, y eso fue para los terremotos, hermano, del 2000. Yo estaba allá por Esporsalva, mire, hermano,
Yo me recuerdo que estaba en una oficina recogiendo una cosa cuando de repente, hermano, se hizo así las paredes, mire, una hamaca, pero hamaca. Mire, hermano, qué cosa más terrible. Entramos a la planta industrial, ¿verdad? Y era un caos, las lámparas se hacían así, las mujeres estaban completamente desmayadas, nos sacaron, hermano, pero mire, hermano, empezaron a sacar mujeres moradas, verdes, de dos colores, hermano. Porque era ya el segundo terremoto, quizás eso se repitió al mes, no me recuerdo muy bien, ¿verdad? Que como que al mes se volvió a repetir otro terremoto terrible, hermano, pero esa vez me llegó a mí ahí, en pleno trabajo, fue un sábado, por cierto, ¿verdad? Y mire, hermano, los cerros se miraba que hasta destilaban polvo. Era una cosa terrible, o sea, y bueno, aquí estamos contando el cuento, hermano. Y mire, cosas así por el estilo de cómo Dios nos puede guardar a nosotros en circunstancias adversas y difíciles. Tener la certeza de que esas promesas se van a cumplir. Si no te ha llegado tu tiempo, tú eres inmortal en esta tierra hasta que cumplas tu propósito. Aunque te pongas, hermano, no te va a llegar el mal. ¿Me escucha? Porque no ha llegado tu tiempo. Pero cuando uno le llegue, aunque no te pongas, te llega. Sí, así es las cosas. Pero mientras estamos por cumplir un propósito, porque yo para ese entonces ni por cerca, hermano, que iba a estar yo pastoreando, ni por cerca. Yo estaba en lo mío, ¿no? Ejerciendo mi profesión. Pero en esas circunstancias adversas yo pude ver la mano de Dios. Otra vez no, esto fue serio, hermano. Mire, un día fuimos con unos vecinos cristianos también a una playa y nos fuimos en su carrito, ¿verdad? El muchacho, el señor y todo, bien contentos. Yo ahí con los amigos y todo eso, niños también, hermano, nosotros bien contentos. Pasamos una tarde bien chévere en la playa. Lo serio fue la venida. Y fue para Semana Santa, que es por eso que Dios nos disciplinó, hermano. Que en vez de estar en la iglesia, nosotros vagando estábamos. Lo que le quiero decir yo, que en la avenida fue un Viernes Santo y lo tengo bien, pero bien metido en mi mente eso. Fue un Viernes Santo, hermano, por Dios, se le van los frenos al vehículo. Y nosotros en pendiente. Y ese hombre, no hay frenos, hermano, qué cosa más terrible. Y uno viendo a ver a dónde se aferraba, porque, y en vehículo, ¿qué pues? ¿A dónde? ¿Cómo se puede hacer uno ahí? ¿En qué parte se puede hacer uno? ¿Verdad? Mira, hermano, una cosa tan seria, ¿verdad? Pero bueno, a Dios gracias, yo no sé cómo fue, hermano, la situación, pero logramos nosotros encunetarnos. Logramos encunetarnos, hermano. ¿Qué pasó? Como a las 12 de la noche veníamos siendo remolcados por otro vehículo, usted. En plena Semana Santa, un Viernes Santo. Y a lo que voy yo es cómo Dios protege. Porque mire, hermano, eso es serio. Yo nunca había vivido una experiencia como esa. Pero eso que te digan, que vos estás bien contenta ahí, ¿verdad? Hablando ahí con tus amigos y de repente el conductor te... ¡Muchacha, me quedé sin frenos! ¿Ya puede usted imaginar el desparpajo ahí en el grupito que íbamos? La mamá agarrando a los hipotes y todo eso. No, hombre, mira qué serio, hermano. Yo le digo, yo he visto la pelona muy cerca, hermano, pero no me ha llevado todavía. Porque todavía hay propósitos. Yo lo tengo muy, muy claro yo. Propósitos, todavía hay. Pero en todas esas cosas yo he visto cómo la mano de Dios me ha libertado de la muerte, hermano. En el mundo vamos a tener toda clase de aflicciones, hermano, porque vivimos en un mundo caído. Y no nos debe de extrañar esas situaciones. Pero repito, dice una promesa: el que esté en las manos de mi Padre, nada ni nadie lo va a arrebatar. Y usted esté en las manos de su Padre. Y aunque esté pasando situaciones difíciles, hermano, crea que Dios lo va a proteger, crea que Dios lo va a ayudar y cuidar.
Independientemente cuál sea su entorno, su trabajo es creerle a Dios, confiar en sus promesas y decirle: Señor, gracias por las bendiciones que tú me das, aunque en este momento yo no las veo, no las puedo palpar, no las puedo ver, pero no importa, Señor, yo creo en tu palabra. Y en base a esa palabra yo me muevo. Entonces, allí es donde el Señor quiere que pongas en práctica esa confesión de fe, esa confesión de la palabra de Dios, de sus promesas, y que te anticipes con una acción de gracias. Ojo, esto es muy diferente a esa doctrina mal llamada, hermano, de la confesión positiva, donde dice, a grosso modo, confiesa lo que quieres, ponele manos y media vez lo confieses. Eso es tuyo, eso es mentira, eso no es bíblico. Yo aquí no le estoy enseñando esa clase de confesión a usted. Yo lo que persigo es que confiese palabra de Dios. ¿Me escucha? Algo que sé, hermano, que no nos va a dejar en el aire, que no nos va a dejar avergonzado, porque es palabra de Dios. Y es allí donde debemos de aferrarnos a esa palabra. Por eso vuelvo a insistir, para poder dar esas confesiones y esas acciones de gracias anticipadas, yo debo de estar establecido o basado en un conocimiento previo de una palabra o de una promesa que Dios me ha dado para enfrentar esa situación. No voy a andar yo de lugar en lugar solo porque me gusta un vehículo. Señor, en el nombre de Jesús, esto es mío, lo reclamo, Padre, lo confieso y lo ato y lo lleno de aceite y esto es mío ya, Padre, gracias. No, hombre, ¿qué es eso, hermano? ¿Dónde está en la Biblia eso? Dígame. O de repente ve a alguien que le gusta, no, en las solteras o el soltero: esta mujer la ato para mí, Señor, esta mujer va a ser mía. Bueno, qué cosa que dice Dan, hermano, en ese aspecto. La gente que persevera alcanza. Hay gente que sí es bastante perseverante hasta que logran aquello. Pero bueno, hermano, no le estoy hablando yo de ese tipo de confesión, porque eso no es bíblico. Le estoy hablando de confesar palabra escrita o promesas que Dios le ha dado a usted confirmadas, con las cuales usted con confianza puede declarar a los cuatro vientos y puede, hermano, estar seguro que en el momento del Señor vendrá esa bendición. Entonces allí es donde yo debo de fincarme, ¿no? Mi fe, mi confianza en palabra de Dios. ¿Qué dice 1 Samuel 15:29? Fíjese, aquí tenemos promesas. Ahora les voy a dar algunos versículos, 2 versículos, para que usted tenga confianza en esas promesas. Porque repito, a veces el hombre nos puede decir muchas cosas y no las cumple, pero Jehová nunca va a hacer eso, hermano. Si Dios ha dado estas promesas en su palabra, espérelas, porque viene. Usted va a ver con sus ojos esas bendiciones. ¿Por qué razón? Bueno, en 1 Samuel 15:29 tenemos una declaración que un profeta hace sobre las palabras de Dios, sobre las promesas de Dios. Dice esto: además, el que es la gloria de Israel no mentirá. No mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Aquí está hablando Samuel a Saúl sobre algo que Jehová había dispuesto a hacer, y él dijo: él no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Lo que él dijo lo va a cumplir. Y lo mismo le dice Dios en esta noche a usted sobre estas promesas que acabamos de leer. Él no es hombre para mentir, hermano. No es hombre para arrepentirse. Aquí tenemos su palabra y Dios va a honrar su palabra. Siempre podemos tener resultados en su palabra bendita. En Isaías 55:10-11 dice esto, escuche: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no viene allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca.
Mire, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Si el Señor ha enviado su palabra con propósitos específicos, ya sea para proveer, para sanar o para liberar, ¿qué debo de esperar yo? Su fiel cumplimiento. Porque Él no es hombre para engañarnos. Él es fiel a su palabra. Cuando promete algo, Él lo va a hacer al pie de la letra. Me encanta 1 Corintios 1:9 que dice que Dios es fiel. En otras palabras, Dios cumplirá siempre sus promesas. Esa es parte de las virtudes de carácter de nuestro Señor, su fidelidad. Que aunque seamos nosotros infieles, Él permanece fiel, hermano. Este es algo maravilloso. Él lo que te promete, lo va a cumplir. Así que no esperemos recibir antes para ser agradecidos, hermano. Hablemos, confesemos estas promesas, esta palabra de fe, y agradezcamos anticipadamente nuestra respuesta, porque Dios honrará nuestra confianza en su palabra. Él la honrará, y en el momento indicado Él lo hará efectivo. Con esto termino, y es Hebreos 10:23, y ya quiero que por favor lo leamos juntos porque me parece interesante. Hebreos 10:23, mira qué lindo lo que dice aquí. Mantengan firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Mire, mantengamos firme sin fluctuar, es decir, sin dudar, la profesión de nuestra confianza, es decir, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Manténgase firme en las palabras de Él, porque fiel es el que prometió. En otras palabras, porque Él cumplirá lo que prometió. Pero antes de eso el Señor dice: mantente firme, no dudes, mantente sin fluctuar tu profesión de vuestra esperanza, manténla firme. Confíe en ello, porque Dios en su momento cumplirá su palabra. Amén, iglesia. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.